Ana Gabriela Toledo Aranda, presento el mapa de los elementos de la política pública cultural en México. Antes quisiera hacer una breve introducción acerca del nacimiento de la política pública. La política pública justamente nace a partir de dos corrientes de la ciencia política, la racional y la incrementalista. Una consideraba que el gobierno era el eje central del dominio del poder, y por otra parte el gobierno tenía que ser un sector igual que los demás sectores, ¿no? Como sus pares. Después de los años 60, que termina o que pasa pues todo el mundo, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, pues se ve que hay grandes problemáticas, ¿no? En esta sociedad consternada con cambios que sufre. Y es por ello que se exige al Estado, gobierno, que se replantara la forma del cómo se toman las decisiones para poder solventar las exigencias que la sociedad tenía para solventar sus necesidades. Es por eso que pues la política pública es el resultado de esas exigencias y es presentado por estas dos corrientes a partir de un enfoque sistémico propuesto por Laswell, en donde propone que las políticas tanto se deben de analizar o plantear desde una posición interna como de una posición externa, y donde pues como Roth menciona, estas políticas van a ser un conjunto de objetivos colectivos que tomarán cuerpo en acciones y medios con la finalidad de orientar el comportamiento de los actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Es por ello que pues aquí justamente Roth hace hincapié de que las políticas públicas pues son acciones de organización para poder instruir, inventar o crear soluciones pues para resolver estas situaciones problemáticas. El sistema de acciones públicas en el que participan estos agentes, que son pues híbridos, están dentro de una red de acciones o no, que son o no registradas tanto textualmente como simbólicamente. Las políticas públicas, por lo tanto, son entidades fijas o permanentes. No son entidades fijas o permanentes, ya que justamente está dentro de una realidad compleja y que son manifestadas a partir de procesos institucionales que transcurren en periodos establecidos de tiempo. Con esto, por ejemplo, en México, pues la visión política pues cambia cada sexenio. Sin embargo, pues estas políticas que están referidas dentro de nuestro marco normativo y jurídico, pues son flexibles y no son flexibles, pero pues cada gobierno justamente tiene esa atribución de modificarlas según su pertinencia. La estructura política de la política pública pues se conforma en este diálogo entre las instituciones públicas y los sujetos híbridos públicos, y la cual nace a partir de un diagnóstico en donde se deciden las acciones y se especifica la problemática que atañe a lo público, ¿no? También cabe señalar que
pues la gobernanza ha sido un elemento central para establecer que todo el problema se debe de visibilizar como público y que con ello se debe construir un conjunto de acciones divididas en 3 fases. La primera fase pues es justamente el diseño, el cual pues tiene o conlleva una planeación, un programa y un presupuesto. Esta planeación pues está en base a una serie de atribuciones de que cada institución pues es el que ejerce o opera. Los programas pues son justamente los mecanismos en cómo sale una política, y comento que sale porque donde se manifiesta los resultados de la política, y pues el presupuesto, el cual es necesario, ¿no?, como un recurso indispensable para cubrir las necesidades de los recursos, o para cubrir los recursos más que nada. La segunda fase pues es la implementación, que justamente son los recursos y estrategias, y por último la tercera fase es la evaluación, el cual se busca cuál ha sido el desempeño, el impacto y las dimensiones de ejercer una política pública. Una vez tomando en cuenta esto, doy inicio a la lectura descriptiva de este mapa, y pues tenemos aquí primeramente, como ya había mencionado, las políticas públicas, pues el cual se da a través de este discurso de modelos simbólicos en función de un sistema político que ya he mencionado, que tiene cierto periodo, pero que las políticas pues no llegan a ser fijas. Este sistema político pues ejerce siempre una relación entre poder y soberanía, dando forma a un gobierno, en este caso democrático y liberal, y que da legitimidad y legalidad a cualquier acción o medio para poder orientar ese comportamiento de los actores para modificar una situación percibida como problemática, ¿no? Este gobierno expresa su articulación dentro del campo cultural en el conjunto de disposiciones que justamente avalen las acciones u omisiones que se derivan a partir de un diagnóstico. Las políticas públicas se visibilizan en 3 formas. La primera pues son en actividades vinculadas con el gobierno, que pues son actividades 100% hechas para, por y del gobierno. La segunda, que es un plan político, el programa, que en este caso pues son visibilizadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y el tercero, la práctica teórica, que se visibilizan en las reglas de operación que más adelante voy a comentar. Además, estas políticas están comprendidas por varios factores, como son los lógicos y cognitivos, que constituyen pues un marco de análisis, y que también se analizan desde intereses materiales de los actores, y ambos pues se visibilizan
por intereses, instituciones e ideas. La política pública, además, que para llevar a cabo de una forma íntegra o legal, pues necesita un diagnóstico, el cual genera un propósito y programas de actividades públicas, las cuales pueden estar dentro de un sector público, privado, sociedad civil organizada. Y bueno, estos a su vez buscan justamente generar estas acciones o omisiones en torno a un fomento y administración de los asuntos culturales de una nación. Es decir, pues se ejercen los derechos culturales, ¿no? Dentro también de las políticas públicas ya he comentado la gobernanza, pero quisiera justamente desarrollarlo un poco mejor. La gobernanza pues busca una forma de poner sobre la mesa la parte en donde no podemos negar que hay una una diversidad múltiple de escenarios, y de sujetos, en donde pues se convive y pues se tienen que llevar a cabo negociaciones y mediaciones para poder lograr un objetivo o un bien común, ¿no? Con ello pues estos ensamblajes urbanos replantean la noción política y pues falta democratizar la ciencia y a través de la ciencia, y pues tiene instituciones públicas donde deben ser o asegurar la construcción y movilización de mayor número de versiones. La integralidad de de las capacidades de la política pública pues genera o exige más que nada reconocer y promulgar desplazamientos de la política, el cual pues conlleva un déficit democrático y aborda problemáticas urbanas múltiples, y pues tiene como fuentes la coordinación multinivel, la transversalidad, la oportunidad de participación ciudadana y la producción de conocimiento científico. Bueno, esto justamente se encierra en el concepto como tal, que es el reconocimiento de la necesidad de una gobernanza relacional híbrida y no moderna. Y bueno, pues al decir no moderna me refiero a que la modernidad logró crear logró crear es que se me fue logró crear o hacer problemáticas como una representación institucional y empresarial en vez de social. La verdad, toda la parte de los del sector comunitario pues fue cooptado. Los consensos pues se vuelven no equitativos, ya que siempre va a resaltar una parte de la población, parte de la comunidad. O sea, siempre va a haber alguien que gane. Y pues hay una complejidad de forma romántica, ¿no? En donde justamente pues
no puede la gobernanza busca que nadie sea excluido al tomar las decisiones. Y pues al ser híbrido, pues justamente acepta que su capacidad de función, al incorporar pues elementos complejos durante diversas fases de sus procesos, se vuelve pues algo estratégico, ya que puede analizar los factores que omite y pues incluirlo, ¿no? en la toma de las decisiones. Bueno, aparte de eso, la parte del policy, que más que nada pues es o significa estos propósitos y programas que las autoridades o el sector tanto público como privado o la sociedad civil organizada busca o intervienen o evidencian, mejor dicho, los factores dinámicos y estables en donde se necesita tener recursos económicos, recursos humanos y tener un trabajo bilateral intersectorial. Estos tanto factores dinámicos como estables pues requieren justamente un consenso para generar cambios de política y pues requieren de interacción e interlocución política en función de sus características, acciones de la política pública. Esto significa que pues todas las decisiones que se lleven a cabo deben de estar en función a las atribuciones institucionales o de estos actores para conocer cómo se van a realizar los procesos de las políticas. Y bueno, en la parte de los factores dinámicos pues están los marcos o se dan a través de los marcos normativos y jurídicos, que pues son todas las leyes o las declaraciones existentes que dan pie a referenciar, a respaldar de forma legal pues lo que después se procederá como el conjunto, bueno, como acciones, ¿no? Como proyectos o programas. Entre ellas pues está la Agenda 2030, bueno, pues sí, la Agenda 2030 por parte de la ONU. Aquí en México pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde creo pertinente que mencionar que el artículo 4 pues fue modificado a partir de que se establecen los derechos culturales aquí en México, quedando justamente como que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presenta el Estado en la materia.
y donde también la ley pues establece mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural. Bueno, eso es lo que menciona el artículo 4, que a grosso modo. El Plan Nacional de Desarrollo, en la cual pues se reflejan los ideales que el presidente tiene, que en este caso pues busca la no discriminación, que busca la intolerancia hacia la corrupción y se le dé prioridad a los pobres. La Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, en donde pues también es un documento donde donde se garantiza los derechos culturales que tiene cualquier persona que se encuentre aquí en la Ciudad de México. También se encuentra la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que en este caso pues está enfocado al patrimonio cultural inmaterial. En la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, los mandatos institucionales, que creo que aquí son los manuales institucionales, y bueno, mandatos institucionales, sí. Los manuales son una parte de... Bueno, más abajo lo veo. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, dadas por Mediacult, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 por parte de la ONU. Una vez teniendo pues ya como claro lo de qué es, de dónde viene, cómo lo conforman las políticas públicas, quisiera recalcar que una cosa son políticas públicas, que es este conjunto de objetivos colectivos necesarios, y que pues tienen un trasfondo, o que una de sus vertientes de las políticas públicas pues son las políticas culturales. Y bueno, las políticas culturales que son todas aquellas políticas constituidas desde esferas dentro de campos especializados, que están particularmente ubicadas en una encrucijada entre transformaciones teóricas y cambios en el espacio público. Las políticas culturales como tal pueden ser tanto política pública cultural como política pública de dimensión cultural. Y debo señalar que toda política cultural pues es ejercida por cualquier actor, menos el gobierno, o puede ser que sí, no, menos el gobierno, porque justamente todo su presupuesto o todos sus recursos pues no son públicos, ¿no? Entonces las políticas culturales es todo aquello en donde pues se hacen las manifestaciones culturales y no tienen recursos públicos, no ejercen recursos públicos. Y ahora la política pública cultural, pues aquí sí son todas las manifestaciones culturales a partir de recursos públicos, y que pues encamina sus acciones para la construcción de un cuerpo ciudadano.
sea, todos los que van a ser beneficiarios de estas acciones o objetivos es hacia beneficiar al ciudadano. Y bueno, esta es la parte de política pública de dimensión cultural, la cual pues son manifestaciones culturales que se ejercen en sectores especializados que no sean de la cultura, y pues que pues la cultura va a ser el medio o la herramienta para poder llevar a cabo una serie de acciones que tengan como finalidad ciertas metas u objetivos. Bueno, ahora bien, una política pública pues está conformada está conformada dentro de 3 órdenes: el orden federal, el orden estatal y el orden local. Estas 3 órdenes, cada orden pues tiene todas sus instituciones habidas y por haber, y estas instituciones pues parten a partir, vaya la redundancia, de ciertas normativas que ya están que se establecen justamente en los marcos normativos y jurídicos que he mencionado anteriormente. Bueno, estas instituciones cuentan con 3 elementos para poder conformar la política pública, y estos elementos son primeramente el de carácter de fundamentos que pues esta parte de fundamentos es toda la parte de pues estos marcos normativos y jurídicos. La parte operativa, en donde pues se desarrolla o se ve cómo, con qué, quiénes van a operar esas políticas, y pues la parte del discursiva. El cuerpo discursivo, más que nada, más que la cosa palpable, que en este caso es la operativa, el discursivo es como la parte inmaterial o de la política pública, y digo inmaterial porque es aquello que no es palpable en hoja, o sea, no son todas esas acciones que se conforman o que se relacionan con el Plan de Desarrollo Nacional. Las políticas públicas, pues a grosso modo, o ya resumiendo, pues son todas estas estrategias y decisiones de diseños e implementaciones, en donde se va entonces a requerir un quién, que es un estado de las instituciones, un cómo, que son los planes y programas, y un por qué, que pues esto ya todo, cómo se ejerce el ejercimiento de la administración pública a partir de un lenguaje especializado, a partir de herramientas de análisis y a partir de marcos referenciales. Y pues justamente esta vinculación o el trasfondo de la política pública es el relacionar tanto lo internacional hacia los países, hacia las ciudades, hacia las entidades y hacia los municipios, y que están inmersos justamente en un campo de lo simbólico y que están dentro de un área de medición cultural.
Bueno, y pues ya la participación pues es desde las organizaciones, desde las comunidades y pues desde los agentes especializados o civiles. Bueno, los retos que enfrenta cualquier política pública es que deben de crear nuevas alternativas, nuevas paradojas por justamente esta realidad compleja. Debe de tener o mostrar dinamismo dentro de sus facultades de decisión, ya que eso creará una mayor visión del gobierno. Se deben de llevar a cabo pues estas políticas hacia las prácticas cotidianas, y gracias a esta jerarquización de instituciones pues se puede canalizar las demandas, ¿no? Cada institución, como he comentado, pues tiene sus propias atribuciones y esas atribuciones van encaminadas a campos específicos. La política pública también tiene, pues, o su característica principal es de que está establecido en un marco legal, el cual da la pauta de que todo lo que se lleve a cabo ahí es completamente legal y no se puede modificar. A menos de que pues ya sea que los diputados y senadores se pongan de acuerdo y establezcan erogar artículos o mandarlos a la goma. Bueno, y el modo de evaluar estas políticas públicas pues es por medio de evaluaciones cualitativas, que más que nada es un diagnóstico participativo, y una evaluación cuantitativa. Esta evaluación es necesaria ya que Hacienda lo requiere, y pues sí es necesario que se haga esta evaluación, porque sin ella pues Hacienda no le da presupuesto o recursos públicos a las instituciones, no le da presupuesto. Entonces eso significa que Hacienda más que nada va encaminado a que dependiendo del gasto pues es igual al impacto. Si hay mayor gasto pues debe de haber mayor impacto, ¿no? Pero pues en las siguientes ejemplificaciones se muestra que no siempre es así, y más ahorita con la pandemia. Las políticas públicas también tienen debilidades. Hay una conflictividad dentro de la misma política, ya que pues hay funcionarios que no se llevan bien o tienen roces y no se ponen de acuerdo. También pues hay un tema generacional dentro de las instituciones, en donde pues hay perspectivas no compartidas o ideologías no compartidas. Y bueno, actualmente este sexenio pues tiene una administración pública débil, que significa que hay huecos o espacios de funcionarios vacíos, y que no se llega a ejercer de una forma eficiente. Ahí está el ejemplo de la directora del metro, que tanto era la directora como la directora general como la directora técnica, y pues no supo justamente llevar a cabo
las tareas que tendría que tener como directora técnica por sus conocimientos, ¿no? Y bueno, también está la debilidad de parte social, ya que al ser una realidad compleja, pues tiene un nivel de violencia alto en algunos espacios o escenarios, y además como el crimen organizado que se va acumulando, y espacios donde se debe de negociar por el tema del género. Y pues también existe la conflictividad geográfica, en donde habrá proyectos o políticas que encaminen proyectos o programas con ciertas reglas o estatutos que no se puedan cumplir en ciertos lugares o espacios geográficos por razones de infraestructura o de clima. Entonces, dicho esto, comentaré o empezaré a desglosar la parte federal. Dentro de las ejemplificaciones que encontramos en el nivel federal, pues se tiene que está la Dirección de Cultura Comunitaria, que a su vez está bajo la Dirección General de Vinculación Cultural, que está bajo de la Secretaría Cultural. Bueno, la Dirección de Cultura Comunitaria no tuvimos la oportunidad de escuchar cómo se llevaban a cabo paso a paso los programas o proyectos que se implementan, pero sí se nos permite ver a grosso modo cómo se lleva a cabo las políticas públicas. Bueno, aquí justamente la dirección es la encargada de articular esta política cultural establecida por la Secretaría de Cultura. Tiene el propósito de concertar y dirigir acciones para fortalecer y favorecer procedimientos descentralizados del espacio cultural, del campo cultural, y los cuales desarrollan programas y proyectos, capacitación y promoción artística y la infraestructura cultural. Esto pues se lleva en colaboración con pues con los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y local, y la sociedad civil. Además, estas políticas públicas pues son llevan o se manifiestan a través de programas tal como TELAR. TELAR es un proyecto ya más que nada, y pues estos programas tienen ciertos procesos en donde se toman decisiones para evaluar, ejecutar y diseñar. Y bueno, en este caso la evaluación, o lo que significa evaluar, pues son estos indicadores cualitativos que había comentado, en donde es percibida como una política de Estado, la política cultural comunitaria, y no como una política social, y es por eso que se considera que no transforma las variables estructurales de una comunidad. Por otra parte, al ejecutar este programa, pues se comprenden las dificultades que ya he mencionado antes acerca de la administración de lo público, ya que genera confrontaciones. Entonces se busca
estrategias viables, así como mediar los conflictos sociales, geográficos, administrativos. Y por último, en el diseño de este programa, pues es de que se deben de construir discursos congruentes, ya que existe una falta de autonomía por parte del funcionario. Como había mencionado, hay funcionarios que tienen fricciones y dentro de sus reglamentos, de su reglamento interno institucional, un departamento incide en ciertas actividades, mientras otro departamento tiene otras actividades, pero hay veces en que un departamento necesita pues tener como banderazo verde del parte del otro departamento para poder ejercer ejercer su actividad, y si no dan este banderazo pues se quedan obstaculizados. Bueno, aquí abajo tenemos que las políticas, el programa viene a partir de la cultura comunitaria, el cual tiene desafíos como el cambio administrativo, y este cambio administrativo pues lleva lo que es el presupuesto. Hay una afectación en este sexenio porque también hubo un restablecimiento de presupuestos. Ahorita está esta parte de que no, los presupuestos están ahorcados, o hay un presupuesto pues sí corto a las instituciones públicas, con eso de que se bajó el sueldo. Es que no sé cómo, a lo que me refiero es eso, ¿no? De que al haber un cambio de administración pues influye en los cambios de presupuesto, en la relación de gasto-impacto y en la descentralización de recursos para la cultura. Y actualmente el cambio de relación es con los estados y municipios en cuanto a los recursos que el gobierno federal ejecuta, generando disputas por la gestión de los recursos, así como una lista negra de estados y municipios. Hay algunos estados y municipios que no llevan a regla cómo se gasta ese presupuesto, y pues eso hace que pues Hacienda o la misma Secretaría de Cultura no les entregue un presupuesto o recursos públicos, justamente porque no se sabe en qué se está gastando. Y las debilidades que enfrenta son la administración pública que está organizada en un estado de bienestar, que choca con el neoliberalismo cultural desde Salinas de Gortari, con una perspectiva centralista, generando un agotamiento laboral, sin olvidar que el diseño de política es arbitrario. Como había dicho, hay un cambio de paradoja en el sector político de gobernación. Hay cambios en toda la estructura, y pues hay algunas cosas que pues tardan en cambiar, ya que está muy arraigado. Ahora bien, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas Urbanas es una subdirección de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, que esta a su vez es
una subsecretaría de la Secretaría Cultural Federal. Este departamento lo ejemplificó Tiwi Campos, quien es la directora de la Dirección de Cultura Alimentaria, creada en el mayo del 2019. Y bueno, su parte de fundamentación pues es justamente la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y el Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura Federal. Pues su diseño institucional es un órgano interno dentro de una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura Federal. No cuenta con un presupuesto propio y por lo tanto pues su cuerpo operativo, su reglamento interno queda como no legal ya que no es reconocido este departamento o esta Dirección de Cultura Alimentaria. Sin embargo, pues sí lleva a cabo funciones, ¿no? Que el mismo DGCPIU pues le ordenó, le propuso que estuviera haciendo. Entonces, dentro de este reglamento interno, en función al reglamento interno de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas Urbanas, pues se tiene que hay una estructura de organización sin especificar, en donde Mardonio Carballo pues es el director. No se especifican las unidades administrativas. Existen prioridades, objetivos y estrategias, en donde hay un diálogo de saberes y hay una colaboración con la CEDER, con Sectur, con Semarnat, con la Secretaría de Salud, con Conavio, con la Secretaría de Bienestar, con las universidades, con la CEPI, quien colabora con ellos, ya que se han creado proyectos de alianza como el Contigo en las calles, que llegan a hacer poesía, conciertos o murales. Y bueno, otros programas de esta Dirección de Cultura Alimentaria pues es PACMIC, quien da apoyo tanto municipal como comunitario. Están el programa de los recetarios, que pues actualmente son 78 tomos, más los recetarios digitales. Está el proyecto con el Museo Nacional de Culturas Populares, en donde se han hecho proyectos de ferias y exposiciones. El programa de cartografías digitales, que pues es un proyecto de mapas digitales interactivos. Está el proyecto de Ibercocinas y el proyecto de las semillas que nos dieron patria, la cual comenta que pues estos proyectos buscan como objetivo valorar y difundir sistemas socioculturales alimentarios de los pueblos y comunidades vulnerables, erradicar el racismo alimentario, hacer que pues haya un turismo consciente, ya que se han presentado fenómenos de destrucción hacia el ecosistema alimentario. También pues se da una propuesta de acompañamiento a estos colectivos que buscan reconocimiento gastronómico o de cocina, y pues hay una construcción de espacios de visibilización de la cocina tradicional. Su política o su discurso de esta dirección pues depende de atención a los pueblos indígenas y que todas sus acciones sean para la cocina tradicional, ¿no? Ellos no salen de esa dirección, bueno, o sea, de ese campo, en este caso que sería la alimentación. Sus atribuciones pues no es para que estén involucrados con deportes
o moda o textiles. Entonces nada más están dedicados a todas las problemáticas o todas las situaciones todas las situaciones percibidas insatisfactorias o problemáticas, pero del sector gastronómico. Y bueno, como resultados, impactos y metas que busca TIWI al implementar estos objetivos, estas estrategias de colaboraciones, pues es el de incentivar la investigación de la comida tradicional por parte de las universidades, poner parámetros y estándares equitativos para consolidar lo que es o no la cocina tradicional, ¿no? Y bueno, algunas de sus problemáticas que ha conllevado a la creación de las políticas públicas dentro de lo gastronómico pues son preguntas, ¿no? De cómo es que la comunidad designa estas cocineras, cómo reconocen estas cocineras tradicionales, y pues la problemática más esencial, ¿no? De cómo se llega a hacer esta política alimentaria, que pues anteriormente en temas de sexenios pasados pues sí había una soberanía y seguridad alimentaria, había una alimentación cultural pertinente, se estaba buscando saberes y conocimientos de la preparación, la alimentación tradicional y simbolismos e importancia de la cocina, pero que pues todos estos iban enfocados más a lo empresarial, a lo turístico, dejando a un lado justamente a las comunidades con un acervo gastronómico tradicional. Bueno, a continuación, la parte estatal, pues hablo de la Subdirección de Cultura Comunitaria, la cual está como subdirección de la Dirección de Vinculación Cultural, la cual es una subdirección de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria Federal, y la cual está a manos de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, lo que quiero comentar aquí pues es que hay una fundamentación dentro de los derechos humanos, de la DESCA, del Plan de Desarrollo, de la Constitución, los cuales justamente respaldan todas las acciones que se llevan a cabo internamente en esta subdirección. Y el presupuesto pues es de orden cultural. Más adelante mencionaré cómo se da o se adquiere ese presupuesto, y en su cuerpo operativo pues está como un diseño institucional desconcentrado, descentralizado, en donde pues la estructura organizacional depende de la experiencia de campo, según lo que nos comentó Irma Dongu. Dentro de su reglamento interno o reglas de operación se tiene a cabo pues estrategias, prioridades, objetivos. Dentro de sus estrategias pues es integrar una oferta cultural en pilares, en los faros, en los centros de cultura. Sus prioridades pues son las comunidades marginadas y la periferia urbana. Dentro de sus objetivos pues es generar procesos comunitarios, y todo ello pues es para romper paradigmas, ¿no? Descentralización de grupos politizados, los cuales ya estaban como ahí de cajón, que no se movían, ya tenían el poder de cómo ejercer los recursos, qué se iban a implementar y cómo se iban a implementar
las manifestaciones culturales, ¿no? Y bueno, dentro de su también dentro de su cuerpo de operativa, pues se mencionó que deben de llevar a cabo reportes trimestrales para su constante evaluación, ¿no? Si en dado caso hay evaluaciones donde no se llevan a los objetivos o no hay impacto, pues se deben de modificar esas políticas públicas. No desde el reglamento interno de operación de la subdirección, sino más bien desde el cuerpo del discurso, que son justamente cómo se llevan a cabo estas estrategias, prioridades y objetivos, y que pues se manifiestan en dos programas que comentó, ¿no? Que uno es el taller de artes y oficios, el cual se encuentra en Pilares y en Los Faros, y la otra es el programa de capacitación, el cual busca que haya un conocimiento académico y haya un origen del proyecto. O bueno, que haya cómo se lleva a cabo un proyecto. Bueno, todas estas acciones son para beneficiar a la ciudadanía, tomando en cuenta una vez más el discurso político gubernamental de primero los pobres y está en contra de la corrupción. Y bueno, más que nada al llevar a cabo estos proyectos y programas, pues se dan como resultado el que la comunidad se acerque a sí misma, el que se conozca. También se llevan a cabo diagnósticos participativos, acompañamiento de los colectivos, ha habido una construcción de redes colectivas, existen puntos de encuentro, se dan las precapacitaciones justamente a aquellos que quieran conocer cómo se realizan pues, los proyectos culturales, y también se da una precapacitación a cada unidad administrativa. Hay una retroalimentación tanto interna como externa de la Subdirección de Cultura Comunitaria. Y bueno, las problemáticas que pues se enfrenta son con de diversidad de interpretaciones de política cultural entre funcionarios, con visiones filosóficas, antropológicas o sociológicas. Otra de las problemáticas es de que pues hay no hay un encuentro, no hay una mediación para acoplar la normatividad de las realidades de los colectivos y comunidades. Existe una nula o poca posibilidad de diálogo entre los niveles institucionales, y también hay una incongruencia entre las normativas, lo proyectado y lo implementado. Es decir, cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer y al hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, los tres cuerpos pues no tienen ni pies ni cabeza, entonces llega un momento en que pues lo único que se está buscando es que se estén cumpliendo los programas y proyectos establecidos. ¿A partir de qué? Pues yo creo que de la buena voluntad que tiene los agentes administrativos públicos. Bueno, entre sus propósitos, pues ya había comentado que es promover la estrategia, la participación comunitaria, el marco de los derechos culturales en las comunidades vulnerables con problemas de marginación y violencia en zonas sin oferta cultural.
Cabe mencionar que pues la periferia de la ciudad no habían puntos de encuentro, estaban todos como que muy centralizados. Entonces, justamente se busca que las periferias pues tengan acceso a las manifestaciones culturales a partir de estos programas y esta oferta cultural de programas y proyectos. Dentro de las normativas a nivel internacional, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de Montreal, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la Convención sobre la Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la Declaración en las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los derechos culturales de la Declaración de Friburgo, por parte de nivel nacional de estas normativas, pues está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura de Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas Afroamericanas y Comparables, y la Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, la otra institución que se encuentra en el nivel estatal es el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México, Procine CDMX, el cual cambia su sistema de operar a partir del 2015 hasta la actualidad, en 2020, que es lo que nos comentaba Claudia Loredo. Y bueno, este fideicomiso es parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien está a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, sus fundamentos pues son igual documentos internacionales y nacionales, la cual está la UNESCO, la Agenda 2030, el Plan de Desarrollo, la Ley de la Ciudad de México, la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México. Dentro de la Ley de Presupuestos se considera que pues su presupuesto es de orden estatal por pertenecer a la Ciudad de México, y el presupuesto que se le da a Procine es de 36.099.139 pesos. Su diseño institucional es descentralizado, ya que es un órgano a quien las leyes le otorga autonomía en sus funciones y decisiones, siendo parte importante para garantizar el Estado de Derecho de la Ciudad de México. Dentro de su estructura organizacional se sabe que hay un consejo consultivo de 9 personas, y las cuales pues ejercen su voz cuando se debe de tomar alguna decisión, junto con la Subdirección de Administración y Finanza y la coordinación operativa dentro o interna de este fideicomiso. También dentro de este reglamento interno o reglas de operación, pues Procine cuenta con o tiene que tener una serie de pasos a seguir para saber cuáles van a ser sus estrategias, sus prioridades, sus objetivos. Y bueno, estos elementos de su política pública
se generan a partir del discurso donde se busca la igualdad de derechos, una ciudad sustentable, que haya movilidad, una capital cultural de América segura. Se busca que haya acciones para el fomento del cine mexicano dentro de las comunidades a partir de la implementación de proyectos tales como el seminario Cine el Clubismo, donde se dan talleres, cursos, donde está la red Procine, y el programa Alfabetización Audiovisual con el proyecto Colegio de Bachilleres y el proyecto que se está dando en los CONALEPS. Dentro también del organigrama tenemos que el director a cargo pues es Cristian Calónico. Abajo de él se encuentran cinco departamentos. Uno de ellos pues es el departamento de programación y circuito de gestión. El otro departamento es departamento de formación y capacitación, el cual se hace cargo del proyecto Seminario Ciberclubismo. Es el departamento de diagnóstico y seguimiento, quien está Claudia Loredo, quien nos dio la información de Procine, y es la encargada de hacer consensos y da visitas físicas para el diagnóstico de si se llega a un resultado, si es viable justamente las estrategias. Está el departamento de proyectos especiales, que en este caso el proyecto a cargo es de alfabetización audiovisual, y el departamento de convocatorias, el cual tiene a cargo 15 convocatorias que se le deben de dar seguimiento. Entre sus prioridades y objetivos pues es solución de problemas y necesidades pues de espacios de exhibición y cineclubs independientes y comunitarios, ya que se han dejado en sexenios pasados a un lado, no se les ha dado pertinentemente cursos o talleres que permitan la formación de agentes culturales que generen cine tradicional mexicano, cine de mexicano. Su cuerpo de discurso y su cuerpo operativo conlleva generar circuitos de espacios alternativos, que se ejerza una gobernanza donde hay una organización participativa de la ciudadanía, existe una paridad de género, tenga a cabo o se lleven a cabo los derechos humanos o garantice los derechos humanos, exista una construcción de espacios de asociación, haya un análisis de contenido cinematográfico con debates o a través de debates y actualmente da a conocer cómo se adquieren las licencias AGEDA y pues también apoya con convenios entre espacios e instituciones u organismos. Su reglamento interno se llama Manual Administrativo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México. Es del diciembre del 2019 y es un anexo que se da. Y por último se encuentra la institución de nivel de orden local, en este caso es de la alcaldía Cuauhtémoc.
es la Dirección de Cultura Cuauhtémoc, la cual está bajo la Dirección General de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, quien está bajo de gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los fundamentos de su marco normativo pues son los mismos, más la ley de la Ciudad de México. Cabe señalar que los marcos normativos locales están bajo los marcos normativos estatales, los cuales están bajo los marcos normativos federales, y ellos están bajo los marcos normativos y jurídicos internacionales. Es una jerarquización de marcos normativos. La Dirección de Cultura Cuauhtémoc pues tiene un presupuesto de orden municipal de la Ciudad de México por 30,000 millones. Su presupuesto para la cultura municipal es de 20 millones. Se le subió un 1.03%. Su diseño institucional pues puede ser desconcentrado o descentralizado. Dentro de su reglamento interno está su estructura de organización, en donde Claudia Alba está como la directora, está como consejera de la Dirección de la Cultura de Cuauhtémoc. Pero bajo es la directora de la Cultura de Cuauhtémoc, y bajo de ella está la subdirección de Fomento Cultural y la subdirección de Eventos Culturales. Para que tome ella las decisiones, también hay un Consejo de Cultura Crítica, que son a partir de 11 entidades, los cuales llevan a cabo una asamblea y pues juntos pues toman decisiones de cómo implementar, con qué implementar, cuándo implementar. Dentro de sus estrategias pues se encuentra un programa de acciones sociales. Sus prioridades y objetivos pues es la solución de problemas de los artistas. Dentro de sus programas que han llevado a cabo pues es un circuito cultural, el que son 50 festivales y los cuales se llevan a cabo los fines de semana, y el programa de Calle Cultura, el cual se llevó a cabo en un proyecto, o está en proyectos en 8 plazas abiertas, y se manifiesta en arte urbano. Su discurso político pues es ejercido hacia las acciones, hacia los espacios urbanos independientes, buscando igual el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es primero los pobres, contra la corrupción. Los resultados, impactos y metas que se tratan lograr es la elaboración de protocolos de pandemia y pospandemia, y el registro de requisitos armonizado y sistematizado para los artistas. También se busca pues llevar a cabo una gobernanza, que haya paridad de género, que haya un acompañamiento de parte de la institución a la comunidad, que haya una construcción de espacios urbanos independientes y que haya un desarrollo de contenidos. Su reglamento interno se llama Manual Administrativo de la Dirección de Cultura Alcaldía Cuauhtémoc, y está pues plasmado en tres funciones principales. Tiene 3 funciones principales, tiene junto con sus 3 funciones básicas cada una.
En fin, bueno, con ello pues quiero cerrar en que el presupuesto se ejerce a partir de las reglas de operación. Anteriormente había comentado que estaban el reglamento interno o manuales de operación, los cuales pues son cuáles son las disposiciones que precisa la forma de operar de estas instituciones, y a diferencia de ellas pues están las reglas de operación, que es el conjunto de disposiciones que precisa la forma de operar un programa. Es decir, que cada institución al escribir o crear un programa, debe este programa tener su propia regla de operación. Los presupuestos se dan a partir de el número de programas que se vayan a ejercer anualmente. Entonces, los recursos federales pues se administran mediante un presupuesto anual que se asigna en un manual llamado Manual de Programación y Presupuesto, y dentro de ese manual menciona los subsidios de modalidad S, en donde pues están incluidas todas las programas culturales con clave presupuestal 068, y el sector cultural pues con estos presupuestos logran llevar a cabo pues la realización de los proyectos que van saliendo de estos programas. Para garantizar que se están llevando a cabo la realización de las reglas de operación, pues la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues pide comprobantes fiscales. Entonces, si alguna institución no tiene estos comprobantes fiscales, no puede comprobar cómo se gastó el presupuesto público, pues se le va descontando el presupuesto para el siguiente año, ¿no? Las leyes que considera para que se haga este ejercicio fiscal, pues está la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el reglamento de presupuestos de egresos de la Federación. Ahora bien, si una institución quiere ingresar un nuevo programa, pues también puede hacerlo a partir de las reglas de operación que se encuentran en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el Registro Federal de Trámites y Servicios. Hay programas, o vamos a encontrar programas como el PACMIC o el PROFEST, cuyos programas pueden ser con un presupuesto a partir de una consolidación financiera o a partir de una coinversión. La diferenciación del presupuesto, de cuánto presupuesto se le dan a los programas, que es con estas reglas de operación, es por las características que tiene cada una, ¿no? Hay programas que justamente necesitan solamente parte de un presupuesto público y la otra parte se hace a partir de un presupuesto privado. Y por otra parte hay algunos programas que necesitan totalmente un presupuesto público, ¿no? Y bueno, actualmente el encargado de analizar estas reglas de operación busca implementar
mecanismos en donde la institución presente la metodología que lleva a cabo para su evaluación o diagnóstico, del método cuantificable para replicar ese proyecto, ese programa, en otros lugares, ¿no? En otros espacios. Bueno, todo ello deben de cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los derechos culturales, los cuales pues fomentan el desarrollo de interés social y pues siempre deben de seguir tomándose en cuenta esa realidad compleja en donde hay problemas de salud, escaseces de recursos, violencias, clasicismos, y siempre pues beneficiando al ciudadano, ya que pues actualmente nos encontramos en un Estado de Derecho en donde justamente se garantiza el derecho de ejercer, manifestar, consumir, pues en este caso lo cultural, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.